¿Sabes una cosa? Te voy a contar una historia bastante aterradora que me pasó. Vivo en la ciudad de Puebla y, cuando estaba en la universidad, a veces me quedaba hasta tarde estudiando con mis amigos. Una noche, después de un largo día de estudios y risas, corrí al baño. Era como si el reloj estuviera corriendo, y apenas me di cuenta del tiempo pasar. Cuando salí, miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos se habían ido. Entré en pánico. No tenía cómo volver a casa, y en esa época, no existía Uber o taxi, y mi coche no estaba allí. De hecho, solo tenía una opción, mi abuela. Ella vivía a unos kilómetros de la universidad, pero no nos veíamos mucho. La relación era un poco distante, pero siempre supe que estaría allí si la necesitaba. Ella vivía en una calle llamada Fray Juan de Zumárraga, en el barrio Tres Cruces. Si miras en Google Maps, verás que es una calle llena de casas, pero por la noche, todo se volvía sombrío y silencioso. Había un gran terreno vacío al lado, que parecía un misterio a la luz de la luna. Esa noche, todo estaba muy tranquilo y frío, y una brisa extraña soplaba, haciendo que las hojas de los árboles se movieran. Pensé, ¿por qué no hay nadie en la calle? Es tan raro. Con una mezcla de miedo y determinación, comencé a caminar hacia la casa de mi abuela. El camino parecía más largo que nunca, y la oscuridad a mi alrededor parecía cobrar vida. Cuando finalmente llegué a la casa de ella, respiré hondo. Tenía la llave, así que pensé que me dejaría entrar, incluso si no teníamos una relación tan cercana. Toqué la puerta, pero, para mi sorpresa, algo estaba impidiendo la entrada. Empujé con todas mis fuerzas y comencé a golpear, gritando, «Abuela, soy yo. Déjame entrar». Después de un tiempo que parecía una eternidad, pude abrir la puerta solo un poquito. Vi una sombra correr hacia lejos, y mi corazón se disparó. Era como si algo se estuviera moviendo allí dentro, y no sabía qué era. Entonces, mi abuela apareció en la puerta, vestida con un albornoz, con una expresión en el rostro que nunca había visto antes. Me preguntó, con una voz extraña, «¿Qué estás haciendo aquí?». Sus ojos estaban rojos, y sus pupilas parecían brillar de una manera aterradora. Me sentí un poco nervioso, pero logré decir que no podía volver a casa y le pedí si podía quedarme con ella esa noche. Su respuesta fue un silencio que se alargó durante largos 15 segundos, como si estuviera esperando que cambiara de idea. En ese momento, el miedo comenzó a surgir dentro de mí. Finalmente, rompió el silencio, diciendo, «Espera un minuto», y cerró la puerta en mi cara con un movimiento brusco. Sentí un frío en el estómago, pero lo que sucedió a continuación me dejó aún más asustado. Juro que pude ver una luz rojiza viniendo del interior de la casa, y, por un breve momento, vi 3 figuras de mujeres formando un triángulo en el patio, bailando de manera extraña. Era como si estuvieran involucradas en un tipo de ritual. Me quedé paralizado, pensando que algo muy raro estaba pasando. Mi mente estaba a mil, preguntándome si mi abuela abriría la puerta y me presentaría a sus amigas, medio avergonzada. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí quería correr de allí lo más rápido posible. ¿Qué eran esas figuras? ¿Qué estaba pasando en la casa de mi abuela? Con el corazón acelerado y la adrenalina fluyendo, me pregunté si debería correr o seguir intentando entrar. La noche estaba silenciosa, pero ese silencio parecía esconder secretos antiguos y aterradores. Estaba atrapado entre la curiosidad y el miedo, y lo único que sabía era que necesitaba descubrir qué estaba pasando. Descubrí algo muy extraño, pero cuando finalmente abrí la puerta unos minutos después, no había nadie cerca y nada raro en el patio. Pero la casa tenía un olor fuerte a hierbas e incienso, como si algo mágico estuviera sucediendo. Unos 5 años después, mi abuela falleció y nos sorprendió saber que dejó la casa a una de sus amigas, con todo lo que había dentro. Era todo lo que poseía, y nunca más volvimos allí. Si vives en esa área, presta atención a los sonidos que escuchas por la noche, especialmente cuando hay neblina. Y si notas un brillo de luz de velas, mantente alerta. Recuerda quedarte hasta el final, porque tenemos libros increíbles para regalar. Si quieres, puedes contarnos por qué eres parte de esta comunidad, y el próximo domingo, día 3, daremos aún más premios. Quiero agradecer mucho a todos ustedes por estar aquí de nuevo para otra edición de Historias de la Noche. Hoy tenemos varias historias interesantes y aterradoras que te harán pensar si lo sobrenatural realmente existe. Esperamos que puedas relajarte y creer que lo que está a nuestro alrededor puede ser más de lo que parece. Apaga las luces si puedes, deja tus problemas afuera y sumérgete en las historias que vienen a continuación. Estás escuchando Historias de la Noche.
Buenas noches, comunidad. Estoy emocionado de compartir una experiencia paranormal que viví, y esta vez fue con toda mi familia. Siempre he sido apasionado por las caminatas, y como conté en la historia anterior, ya he explorado casi todo el Cerro de la Estrella, que se encuentra en la delegación de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Lo interesante de este cerro es que una de sus entradas está justo en el cementerio civil de San Nicolás Tolentino. Claro, esa entrada podría considerarse un poco secreta, porque la pared que rodeaba el cementerio era lo que permitía el acceso al cerro. Decidí entonces, voy a contar una aventura que viví con mi familia. Ya había ido a un lugar muy interesante antes, así que sabía exactamente cómo llegar a la cima de la colina donde están las pirámides. Era un lugar turístico, lleno de caminos seguros para bajar. La historia que voy a compartir ocurrió en 2017. En ese entonces, mis dos hijos estaban en la escuela secundaria y se pusieron súper emocionados cuando les dije que íbamos a explorar la colina ese fin de semana. Se pusieron aún más felices porque un año antes habíamos adoptado un perrito pequeño y juguetón que llamábamos Kiki, y ella nos acompañaría en la caminata. Estábamos todos entusiasmados y un poco nerviosos, porque para mi esposo y mis hijos sería la primera vez que cruzaríamos el cementerio. Alrededor de las 3 de la tarde de ese domingo, ya estábamos en la base de la colina. Nos detuvimos a comer los sándwiches que preparamos, admirar la vista y disfrutar del silencio del lugar. Pero, de repente, algo llamó nuestra atención. Desde donde estábamos, pudimos ver una de las muchas cuevas de la colina. Al principio, planeaba ir más cerca para explorar, pero entonces apareció un grupo de personas con ropa normal que comenzaron a caminar hacia la cueva. A pesar de que me pareció extraño, nuestra curiosidad fue más fuerte, y decidimos quedarnos a observar en silencio, imaginando qué estaban haciendo allí. Pasaron 30 minutos, pero esas personas no salieron. Empecé a pensar que tal vez había sido un error quedarnos. Lo que vimos después fue muy aterrador. Las mismas personas salieron de la cueva, pero ahora llevaban camisetas rojas, y algo parecía muy mal. Fue entonces que sentí que era hora de irnos. Sin perder tiempo, comenzamos a subir la colina. Honestamente, en ese momento no estaba tan nerviosa, porque ya había caminado por esas áreas y visto cosas extrañas antes, como rituales y animales raros. Pero ahora, todo parecía diferente. El camino, que siempre fue difícil, se estaba convirtiendo en una pesadilla. La tierra comenzó a desmoronarse bajo nuestros pies. Cada paso que dábamos era más difícil que el anterior. Mi esposo y mi hijo fueron los primeros en sentirse mal. Kiki, nuestra perrita, comenzó a llorar y se echó en el suelo, sin querer seguir adelante. Fue en ese momento que me di cuenta de que habíamos estado subiendo durante mucho tiempo y aún no habíamos llegado a la cima. Basándome en mis experiencias anteriores, ya deberíamos haber estado allí hace 20 minutos. Entonces, recordé algo muy importante: cada vez que voy a lugares en la naturaleza, siempre pido permiso para entrar. Mi papá me enseñó desde pequeña que en esos lugares viven energías protectoras que exigen respeto. Siempre debes dirigirte a ellas para tener una exploración segura. Aunque sea solo una pequeña ofrenda, siempre lo hago. Pero esta vez, por la emoción de llevar a mi familia, olvidé ese paso crucial, y ahora estábamos pagando por ello. Mientras el estrés y la preocupación me invadían, comencé a disculparme en voz baja, pidiendo permiso para estar allí. Con valentía, les dije a mi esposo y a mis hijos que no debían tener miedo, que debíamos ser fuertes y que pronto saldríamos de esta. Pero, para mi sorpresa, mis palabras tuvieron el efecto contrario. Mi hijo comenzó a llorar y dijo que no podía más, que simplemente no podía seguir caminando. Desesperada, quité la correa de Kiki y la ataqué a la cintura de mi hijo, para comenzar a tirarlo hacia arriba. El sol ya se estaba poniendo, y pensaba, si la noche nos atrapa aquí, algo malo podría pasarnos. En ese momento, sentí que algo muy fuerte nos impedía salir, y no era solo el hecho de no haber pedido permiso. Con todas mis fuerzas, comencé a rezar y le pedí a mi esposo que hiciera lo mismo. Retomamos la subida, que estaba siendo muy cansativa. Para mi sorpresa, después de 15 minutos, vi el pasamanos del camino a lo lejos y, en ese instante, sentí que mi alma volvía a mi cuerpo. Lo logramos. Lo que debería haber tomado 1 hora y media se convirtió en una verdadera odisea de 3 horas. Pero lo extraño no terminó ahí. Cuando comenzamos a bajar, nos dimos cuenta de que muchas personas estaban caminando con nosotros. Había niños, una pareja y varias familias, todos a nuestro lado. Parecía normal, ya que muchas personas van a caminar hasta la colina.
Pero cuando llegamos a la salida y ya era de noche, uno de mis hijos preguntó, «Oye, mamá, ¿y esas personas que estaban bajando con nosotros?». Cuando miré a nuestro alrededor, me quedé en shock. No había nadie, ni un solo rastro de ellas. Solo estábamos nosotros cuatro y Kiki, y un silencio abrumador. Aquella tarde estaba tan tranquila que ni siquiera podíamos oír los grillos. Me gusta pensar que esas personas que vimos estaban cuidando de nosotros, guiándonos para que llegáramos a la salida a salvo. Porque, te cuento, después de haber corrido tanto peligro en esa ladera, sentir que no estábamos solos me tranquilizó y me dio confianza de que bajaríamos con seguridad. Y así lo hicimos. Buenas noches a la mejor comunidad de historias de la noche. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y vivo en la Ciudad de México, en el municipio de Álvaro Obregón. Mi historia está relacionada con La Llorona y las diferentes ocasiones en que se apareció en mi vida. Vale la pena mencionar que cuando era joven y vivía en casa de mis padres, había un río cerca. Siempre escuchamos la tradición de que La Llorona suele aparecer en esos lugares. Durante los más de 20 años que viví allí, la escuchamos varias veces, pero algunas de esas veces fueron más especiales. Pronto les contaré sobre la primera vez que la escuché. Tenía aproximadamente 16 años y había salido de fiesta con mis amigos. En esos días, nos encantaba festejar, beber y nadar hasta altas horas de la madrugada. Esa noche volví tarde, alrededor de las 4:30 de la mañana. La casa de mis padres está en un camino casi pegado a un barranco, y según las historias que siempre escuchamos, esos lugares son más propensos a experiencias paranormales, encuentros con entidades como La Llorona, o al menos escucharla. Mientras bajaba las escaleras de la pasarela de mi casa, sentí que cada paso duraba para siempre. De repente, sentí una ráfaga de viento frío y, a través del viento, escuché un lamento. Me dio escalofríos, pero no me asusté. Tal vez el alcohol me ayudó a no entrar en pánico. Cuando llegué a casa, mi mamá, como siempre, había estado despierta esperándome. Le conté lo que había escuchado mientras bajaba las escaleras, y ella se rió, un poco burlona, diciendo, «Mira lo que te pasa por estar borracho a esta hora». Con toda la confianza que me dio la fiesta, respondí, «No tengo miedo», hasta la habría invitado a tomar una cerveza. Mi mamá me miró muy seria y me advirtió que no hablara tonterías, porque el día que la viera cara a cara, no continuaría con mis bromas. Después de eso, me mandó a dormir, un poco enojada. Y eso me lleva a la segunda vez que la escuché, cuando tenía 21 años. En ese momento, ya estaba casado con la madre de mis hijas, Lisbeth. Mis padres nos alquilaron algunas habitaciones en el piso de arriba de la casa. Mi primo Paco también vivía en ese piso en un pequeño. Cuando me mudei para a casa dos meus país, meus cuartos estaba ao lado UM do outro. Uma noite, ouvi novamente aquele lamento que tinha escutado anos atrás. Meu cuarto tinha uma janela enorme, e minha cama ficaba ben no meio dela, entao sempre que os lamentos acontecían, o san parecía ainda máis alto. Días depois, contei ao meu primo Paco sobre o que estaba ouvindo nas primeiras horas da mana. Iu dise a ele que nao era tao estrano ouviló e sugerí que ficésemos unha aposta. Na próxima vez que Iu ouvise, Iu acordaría para que fosemos juntos procurar a Llorona. E adivina? A ocasión nao demorou a chegar. Uma mana, ouví o lamento novamente. Gritei, Paco, acorda. A Llorona está aparecendo, vamos atrás dela. Mas Paco, ainda medio soñolento, respondeu con medo, no, amigo. Estás loco si quieres ir. Iu sorrí dele e o chamei de cobarde, mas o que Iu nao sabia era que en breve enfrentaría a paí experiencia de todas. Ano depois de ouvir a Llorona con Paco, Lisbeth me deu unha ótima noticia, ela estaba grávida. Estábamos esperándonos a segunda fila, Valeria, que cariñosamente chamábamos de Val. Cuando Lisbeth estaba con 3 ou 4 meses de gravidez, comecei a ouvir os lamentos aínda máis frecuentemente de mana. Escuta, chala, a Llorona está rondando de novo. Iu dicía, mas Lisbeth, cansada, sopedia para Iu de ixala a dormir. Varias noites se pasara mate que día Lisbeth finalmente ouviu tamén. E ese foi o meu pai erro. Acordei-ela para que pudese escutar. Desde aquele día, Lisbeth pasou os últimos 2 meses de gravidez ouvindo a muller chorando guase todas as noites. E toda vez que os lamentos soaban, Val, que estaba na barriguina da mamae, ficaba super agitada. Cuando Val nasceu, ela teve muitos problemas para dormir. Acordaba chorando, asustada. O máis estrano foi súa reacao. Lembra cuando damos limao para os bebés e eles facen caretas?
Poise, Valfez exactamente hizo, mas ha expresado de la nao era de sorpresa, era de terror. Ela tremia e choraba desesperadamente, e logo depois, os lamentos da Llorona podían ser ouvidos, facendo os caes latiren. Lisbeth me culpou por tudo iso, e eu entendí. Se eu nao a tivese acordado naquela noite, tal vez nada diso tivese acontecido. Conversamos con varias persoas e mina mae avisou que a Llorona quería levarnos a fila. Outros nos derán consellos, como colocar unha tesoura aberta en baixo do colchao do Bercodela e facer oracoes todas as noites. Ficemos tudo o que podíamos. Por tempo, as coisas meloraran, mas Val continuaba acordando no medio da noite. O que nos ajudaba a enfrentar o medo era que a batizamos cuando ela era ben pequeña. Como tempo, comecamos a brincar, dicendo que a Llorona era a madrina de Valeria. Non me lembro exactamente cuántos anos tiname eses episodios, mas poso garantir que Val tina no máximo 2 anos cuando iso acabou. Agora que ela cresceu, ás veces conto a ela tudo o que aconteceu cuando era bebe, e entre risos, digo, fui visitar Voce, súa madrina Llorona. Ela ríe e me pergunta curiosa, ¿cómo fue eso? Hola, chicos. Espero que un día puedan incluir esta experiencia en las historias de la noche que escuchamos en familia, después de la escuela y del trabajo, durante la cena. Nos encanta debatir y compartir teorías sobre lo que se cuenta. Así que, saludos a toda la comunidad de la Ciudad de México. Soy de Bogotá, Colombia. Voy a contarles algo que me pasó cuando tenía 19 años y acababa de comprar mi primera moto. Estaba tan emocionado que, una noche de martes a las 10, llamé a un amigo y le sugerí que fuéramos a explorar una ciudad fantasma. Según lo que sabía, era una antigua fábrica donde los trabajadores vivían, casi como una ciudad pequeña. Pero ahora estaba completamente abandonada y llena de historias de fantasmas y cosas extrañas que sucedían allí. Mi amigo y yo no pensamos mucho en eso y, sin pensarlo 2 veces, nos dirigimos hacia la ciudad fantasma en mi nueva motocicleta. Después de conducir durante aproximadamente 1 hora, nos dimos cuenta de que algo estaba muy mal. Habíamos tomado una ruta completamente diferente. En lugar de ir hacia la ciudad fantasma, parecía que estábamos yendo a otro lugar. La carretera se estaba volviendo cada vez más estrecha y, poco a poco, comenzamos a ver granjas, pero lo más extraño era que todas las casas estaban completamente oscuras, sin una sola luz encendida. Intentamos revisar el GPS, pero no teníamos señal. Era como si estuviéramos en un lugar mágico, sin conexión con el mundo. Así que decidimos seguir adelante, esperando encontrar una carretera principal o a alguien para preguntar cómo volver. Al principio, no estábamos asustados, incluso estábamos bromeando y haciendo chistes para convencernos de que todo estaba bien. Pero, con el paso del tiempo, la situación se volvió extraña y incómoda. Todo estaba muy silencioso. Después de otros 30 minutos, finalmente encontramos algo iluminado, una pequeña estatua de la Virgen con una luz tenue. Nos detuvimos a mirar, y de repente, la luz comenzó a parpadear. Nos quedamos en silencio por un momento, hasta que uno de mis amigos dijo, parece que quieren asustarnos. Mejor vámonos. Aceleró la moto y seguimos adelante, pero lo peor aún estaba por venir. Minutos después, una sensación extraña comenzó a invadirme, como un miedo profundo e inexplicable. Tenía tanto frío que parecía que el frío entraba en mis huesos. Mi amigo también lo sintió, pero no quería admitirlo. Entonces, frente a nosotros, vi algo en la carretera, era un gato negro enorme. Pero no era un gato cualquiera, era mucho más grande que un perro, incluso más que un lobo. Era del tamaño de una persona. Me congelé en ese instante, pensando en lo peor. ¿Y si esa cosa nos atacaba y nos hacía caer? No tendríamos cómo pedir ayuda. Pero, sorprendentemente, el animal no nos atacó. Se movió lentamente al lado de la carretera y nos miró. Pero su mirada no era la de un animal común, había una inteligencia extraña en sus ojos, que parecían muy humanos. El miedo que sentimos era indescriptible, y sabíamos que tendríamos que pasar por él para continuar nuestro camino. Cuando nos dimos cuenta de que había otra ruta, decidimos pasar por ella lo más rápido que pudimos. Miramos a los lados solo lo necesario, y tan pronto como perdimos de vista lo que nos había asustado, paramos a conversar. «Amigo, ¿viste lo mismo que yo?», pregunté. Mi amigo asintió con la cabeza, y los dos quedamos en shock. Decidimos que era mejor dar la vuelta y regresar, pero entonces, allí estaba de nuevo. El animal apareció otra vez, esta vez un poco más lejos, pero podíamos verlo claramente. Lo que sucedió a continuación nos dejó sin palabras durante unos segundos.
La criatura se levantó sobre dos patas, dio algunos pasos y luego se sentó al borde de la carretera, mirándonos. No había duda de que no era un animal normal, ese movimiento no parecía natural. Sin pensarlo dos veces, aceleré la moto lo más rápido que pude y pasamos junto a él de nuevo, pero esta vez no miré. Solo quería salir de allí. En el camino de regreso, mi amigo y yo no dijimos una sola palabra. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, comenzamos a hablar sobre lo que había pasado. Ambos estábamos seguros de que no habíamos encontrado un simple animal. La sensación que tuvimos fue la misma. Si hubiéramos continuado por ese camino, que en ese momento parecía la única salida obvia, algo peor podría haber sucedido. Podríamos habernos alejado aún más. Un tiempo después, decidí investigar la fauna de la región y hablé con personas que trabajan en fundaciones de vida silvestre. Describí exactamente lo que vimos, y todos me dijeron lo mismo: no hay ningún felino como ese por allí. De hecho, no existe ningún mamífero de ese tamaño o con esas características. A veces, antes de dormir, todavía puedo ver la escena en mi mente. Si alguien sabe lo que podría haber sido, estoy esperando sus comentarios. Hola a todos. Déjenme presentarme. Soy Gustavo. Descubrí esta comunidad a través de la historia de la cabaña en el bosque. Me encanta y todavía me intriga saber qué persona famosa era dueña de esa propiedad. Quiero contarles mi historia. Soy originario del Estado de México, del municipio de Iztapaluca, para ser más exactos. Esto sucedió hace más de 9 años. Estaba regresando de una cita con mi entonces novia, ahora mi esposa. Era un poco tarde, como cualquier otra pareja de novios. Sabíamos que ya era tarde, pero decidimos quedarnos un poco más. Se hizo tan tarde que incluso mi suegra me echó de casa con la excusa de que no encontraría transporte. Faltaban unos 20 minutos para la medianoche en ese momento. Mi esposa vivía al otro lado de una colina famosa por tener una forma peculiar, aunque desafortunadamente está casi perdiendo su forma debido a la urbanización. Quiero decir, la colina del elefante. Yo vivía al otro lado del elefante, así que corrí rápidamente para tomar mi transporte en la carretera México-Puebla y bajé en el punto más cercano para ir a casa. Mi casa estaba en medio del barrio. Corrí para cruzar el puente, asustado de ser asaltado, como un buen mexicano. Al bajar, entré en la avenida principal que atraviesa todo el barrio y lleva hasta la carretera federal México-Puebla. Esta avenida tiene algunas curvas en algunos tramos, no es recta. En algunos lugares chocas contra un muro y tienes que girar a la derecha para volver a continuar. Así que, entre 10 y 11 bloques, te encuentras con un muro. Quien es del municipio y conoce la colonia sabe que hay algunas escuelas, una de primaria y otra de secundaria. Después de las escuelas, está la subdelegación de la colonia. Desde pequeño, siempre he sido muy susceptible a lo paranormal, escuchando y viendo cosas, e incluso hablando con ellos en algunas ocasiones. Y ahora, sintiendo su presencia. Cuando entré en la avenida principal, comencé a caminar rápido. Mi mamá me enseñó a andar rápido, y siempre dicen que cuando camino con mi esposa, no ando, corro. Ella siempre dice que camino tan rápido que parece que estoy volando. Por seguridad, nunca camino por la acera, prefiero la calle donde pasan los coches, por la criminalidad. Pero en ese momento, no pensé que eso sería el menor de mis problemas. Después de pasar las 2 primeras calles, todavía podía escuchar los ruidos de la carretera, los coches y camiones que pasaban, e incluso a los perros ladrando a lo lejos. Pero, a medida que caminaba, llegó un momento en que el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Un escalofrío extraño comenzó a recorrer mi espalda y la sensación era como si tuviera mucho frío. De repente, empecé a sentirme lento, como en una pesadilla, donde intentas correr pero no puedes. Caminando lentamente, vi el muro de la escuela primaria donde tenía que girar para continuar en la avenida. Pero, mientras avanzaba, sentí que algo o alguien estaba detrás de mí. Mi instinto me decía que no mirara. No mires hacia atrás, no importa lo que pase, repetía para mí mismo. Pero, a medida que seguía adelante, la sensación de presencia detrás de mí solo aumentaba. Sentía que no estaba solo, y algo me decía: cuando llegues al muro de la escuela, estarás a salvo. Ellos no te seguirán más. Era como una frase que repetía en mi cabeza, pero cuando casi llegué allí, empecé a escuchar risas. Sí, risas y burlas. Al principio, no entendía las palabras, pero luego se hicieron más claras. Pobre idiota, estás a punto de meterte en problemas, corre, basura humana, corre.
Una infinidad de insultos y groserías, y lo más extraño es que esas voces no eran de adultos, eran como las de niños. Y al final de algunas frases, las voces sonaban de una manera muy extraña. El frío extraño seguía quemando mi espalda y sudaba frío, sintiendo un escalofrío. Parecía que en cualquier momento iban a jalarme. Seguí el aviso, no mires hacia atrás, no mires. Pero no pude resistir, tenía que saber quién me seguía tan de cerca. Giré la cabeza y, con el rabillo de mi ojo izquierdo, vi la escena más extraña y aterradora de mi vida. Estimé que había unas 10 niños de diferentes tamaños, vistiendo diferentes tipos de ropa, pero todas parecían elegantes. ¿Saben? A veces las cosas son muy diferentes entre niños y niñas. Pero lo que me pasó fue súper extraño. Cuando me giré rápidamente, lo que vi era tan claro. Aquellos niños no tenían ojos normales. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo, como si no tuvieran alma. Y lo que más me asustó fue que estaban corriendo y sonriendo, mostrando dientes blancos y perfectos, pero no eran como los nuestros. Eran como los dientes afilados de un tiburón blanco que ves en documentales. Me asusté tanto que corrí lo más rápido que pude. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba acostado en mi cama, seguro en casa. Todo lo que recuerdo es que, mientras subía las escaleras, mi mamá me preguntó si estaba bien. Pero solo podía pensar en la imagen de esos niños y en las últimas palabras que gritaron para mí, burlándose de mí mientras me alejaba. Con el tiempo, empecé a investigar en internet y descubrí que no soy la única persona que ha visto algo así o que ha enfrentado escenas tan horribles como estas. Muchas otras personas han tenido experiencias parecidas. Por eso estoy aquí para preguntarles, ¿ustedes han visto algo así? Muchas gracias, comunidad, por escuchar sobre este evento tan terrible en mi vida.